Bueno, yo voy a hacer una pequeña introducción sobre qué es la agrobiodiversidad. Todos van a decir, pues ya sabemos, ¿no? Es lo que comemos todos los días. Sin embargo, la agrobiodiversidad va más allá de la comida. Esta es la definición que nosotros utilizamos. Entonces, sí, efectivamente estamos hablando de biodiversidad. Y cuando digo biodiversidad es en todos sus niveles. Esto incluye no solo las especies, sino también los ecosistemas que forman estas especies y la diversidad genética que hay dentro de cada especie que las hace tan diferentes dentro de sí mismas como podemos ser nosotros aquí sentados. Y estas son las especies entonces que están en los agroecosistemas. Incluye las especies domesticadas, voy a explicar qué es eso al rato, también recolectadas, manejadas y los parientes silvestres. De nuevo, voy a explicar qué es esto en un momento. Entonces, en su conjunto, estos recursos constituyen lo que comemos, la agricultura y en general nuestro bienestar. Los agroecosistemas son ecosistemas que fueron creados por los seres humanos y probablemente el mejor ejemplo en México y quizás en el mundo es la milpa y las chirampas también, donde hay especies evidentemente cultivadas, ¿no? Si uno piensa milpa, lo primero que uno piensa es maíz, pero también vamos a encontrar otras especies. Por ejemplo, aquí hay un ayocote, esas flores rojas que ven, es un frijol muy grande, y también unas flores amarillas que ven por allá abajo son calabazas. Entonces, estas son especies cultivadas, uno creería que eso es lo que conforma un agroecosistema, pero también incluyen especies toleradas, por ejemplo, este quelite, una verdolaga, en realidad nadie la siembra, simplemente se da, surge solita, pero no la quitamos, la toleramos porque sabemos que también es algo que nos podemos comer. Sin embargo, en los agroecosistemas también están incluidas especies que viven ahí. Por ejemplo, participación a quien diga dónde está la araña, ¿no? Ahí hay una arañita que vive en la milpa y que seguramente se imaginan que son animales que pueden comerse a otros animales, que pueden ser incluso plagas si no hubiera sus depredadores. Pero cuando hablamos de agroecosistemas no solamente hablamos de especies que viven en la milpa, sino también aquellas que la visitan. Por ejemplo, este colibrí puede ir a alimentarse de las flores del ayocote y luego también puede ir a alimentarse de flores de ayocote silvestres que estén a cientos de kilómetros o de metros. Ahora, en un agroecosistema también hay organismos aún más pequeños que no vemos, pero que sin embargo son cruciales, que son los microorganismos, por ejemplo, estas bacterias fijadoras de nitrógeno. Entonces, cuando hablamos de agroecosistemas, en realidad estamos hablando de ecosistemas increíblemente complejos, como lo es cualquier otro ecosistema en la Tierra, no de algo completamente controlado por nosotros seres humanos. Ahora quiero hablarles un poco acerca de domesticar, de la domesticación, que es algo que en Conavio comentamos mucho. Domesticar viene del latín domus y significa casa. Entonces la domesticación es cuando nosotros seres humanos nos llevamos a los otros seres vivos a nuestra casa y los volvemos parte de ella. Les voy a contar la historia de la domesticación. Érase una vez esta zona, hace unos pocos miles de años, cuando los seres humanos éramos cazadores y recolectores. Lo siguiente que ocurrió fue que empezamos a domesticar, pero no a las especies, sino a los ecosistemas. Empezamos a domesticar el paisaje, por ejemplo, a través del uso del fuego o simplemente a través de modificarlo para poner nuestros asentamientos. Aquí es entonces cuando empieza la domesticación de la biodiversidad como tal y después es que se da la domesticación de las especies. La domesticación de las especies involucra que nosotros empezamos a tomar la variación que hay dentro de una especie y seleccionamos la que nos funciona mejor para satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, seleccionamos plantas que tengan semillas más grandes o que sean más fáciles de colectar. Y quiero resaltar que este es un proceso en el que participaron en particular mucho las mujeres. ¿Por qué? Porque mientras los hombres se estaban dedicando a la caza, las mujeres se dedicaban más a la recolección y entonces la domesticación es un proceso que fue influido mucho por las mujeres. Quiero explicar un poquito de nuevo el proceso de domesticación de las especies y me gusta poner el ejemplo de los lobos y los perros porque quizás somos más familiarizados con eso. Entonces tenemos una especie silvestre ancestral, como el lobo en este caso,
y llegamos a la especie o a la forma domesticada, por ejemplo, los perros. La negrita más bonita de ahí es la mía, se llama Miguel Ángela. ¿Y cómo llegamos a esto? Simplemente a través de lo que llamamos selección artificial, es decir, de que nosotros vamos seleccionando las variantes que existen de forma natural, así como aquí está lleno de variación, y nos vamos quedando o favorecemos la reproducción de aquellos que saben más rico, que tienen semillas más grandes, etcétera. El mismo proceso es el que se dio en las plantas. Y realmente lo que puede hacer la domesticación es increíble, porque este es el ancestro del maíz, el teocintle, y en la foto se ve grande, pero en la mano del lado izquierdo pueden ver qué chiquitas son realmente las semillas, y en cambio sabemos que nuestros maíces hoy en día no solamente están llenos de muchísimos colores y sabores y formas, sino que también son muchísimo más grandes. Ahora, la domesticación, en particular la domesticación de plantas, está asociada a la comida, pero la comida es mucho más allá que solamente ingerir alimentos. La comida es cultura. Cualquiera de ustedes que haya salido de México o que se imagine fuera de México 2 días, va a extrañar la comida de este país muchísimo, ¿no? Ellas ahorita están contentas porque se comieron un tamal de Xochimilco, pero en 2 días ya van a estar extrañando los frijoles de su tierra, que por cierto no se dan aquí, ¿a poco no? Entonces, la comida no solamente es eso, sino también está asociada, por ejemplo, con nuestros rituales religiosos y nuestra manera de entender el mundo. Y eso quiere decir que la domesticación está influida por estos factores, no nada más con el objetivo de producir comida. Y por ende, la domesticación es un proceso biocultural. No es una coincidencia que los sitios donde hay grandes culturas y más ricos en pueblos indígenas son también los sitios donde se inventó la agricultura y donde se domesticaron muchísimas especies. En realidad son 2 procesos mutuamente donde las culturas crean especies domesticadas y las especies domesticadas favorecen que se establezcan culturas. Y asimismo, quizás en otras partes del mundo la gente trata de hacer una distinción muy tajante, así de este lado es lo silvestre y de este lado es lo domesticado. Pero en un país como México estamos hablando de un gradiente. Y aquí entonces podemos sí tener cosas silvestres y domesticadas, pero podemos ir y colectar lo silvestre cuando hace falta, y también tenemos todo un gradiente de especies que les decía, como los quelites, pueden ser tolerados o incluso también pueden ser fomentados o los podemos proteger hasta que finalmente llegamos a las especies cultivadas como tal que nos necesitan para sobrevivir. Les decía hace rato que el proceso de domesticación se inició en varios lugares. Y de hecho ocurrió más o menos hace 10,000 años, de forma independiente en todos estos sitios que ven en el mapa. México, en Mesoamérica, es uno de ellos, y es un lugar donde se domesticaron un montón de especies. Estamos hablando no solamente de maíz, también de calabazas y varias especies de frijoles, de nuevo, varias especies, amaranto, tomate verde, vainilla, nopales, chocolate, es un largo, etcétera. Esto nos convierte no solamente en un sitio con muy buena comida, sino también en un centro de diversidad y un centro de domesticación. Es decir, somos uno de los sitios más importantes en el mundo para el origen de la alimentación. ¿Qué quiere decir que seamos un centro de diversidad y domesticación? Les voy a poner el ejemplo con los frijoles. En México existen 5 especies domesticadas de frijol, cada una con decenas, si no es que centenas, de variantes de sus cultivos. Por cierto, acabamos de sacar un cartelito nuevo en la Conavio que estará disponible, más bien ya está disponible, se está enfriando, todavía acaba de salir de la imprenta, donde pueden conocer más sobre estas 5 especies. Entonces, las 5 especies que se domesticaron de frijol son estas que pueden ver ahí con muchas de sus variantes, esto es una muestra nada más. Sin embargo, en nuestro país existen 58 de las 70, es decir, prácticamente todas las especies de frijol silvestre del mundo. Y estos frijoles, aunque no fueron domesticados, son parientes muy cercanos de las especies que sí fueron domesticadas. Entonces los llamamos parientes silvestres porque como son cercanos, son parientes, también se pueden cruzar y por ende pueden tener mucha diversidad genética importante para los cultivos, por ejemplo, que sean más resistentes a las plagas y a las enfermedades. Como les decía, la domesticación empezó más o menos hace 10,000 años y entonces la gente cree que es algo que ya pasó, ¿no? Ya pasó,
ya tenemos las especies domesticadas y tan tan. Sin embargo, no. La domesticación es un proceso evolutivo vigente que continúa día a día y en nuestro país, particularmente, continúa en millones de hectáreas, en ambientes distintos. El mapa que ven a la izquierda es un mapa de temperatura en México durante la temporada de lluvias, es decir, durante la temporada de temporal, y los puntitos negros son los registros que tenemos en Conavio de dónde están los maíces nativos. Entonces, si dan cuenta, los maíces nativos crecen, más bien se cultivan desde las faldas del Iztaccíhuatl a casi 3,000 metros de altitud hasta la hermana República de Yucatán, de donde nos visitan las guardianas. Entonces, esta diversidad de ambientes también influye en la diversidad de los cultivos, porque quiere decir que los cultivos de un lugar están adaptados a las condiciones de ese sitio, que son diferentes a las de los otros sitios. Y además, como son personas las que hacen esta selección, pues puede ser que a las personas de un pueblo les gusten las semillas rojitas, mientras que del otro pueblo nos gustan más amarillitas, y eso también fomenta que aumente la agrobiodiversidad. En otras palabras, la agrobiodiversidad se crea y se conserva gracias al trabajo diario de campesinos y campesinas que mantienen el proceso evolutivo en nuestro país. Sin embargo, la agrobiodiversidad también enfrenta riesgos y aquí en realidad lo voy a mencionar de forma muy breve, pero creo que es algo que podemos discutir en la hora de las preguntas. Y les voy a poner un ejemplo de los dos tipos de riesgos que se enfrenta la agrobiodiversidad. El primero es la disminución de las especies que consumimos. Históricamente, es decir, en la historia de la humanidad siendo humanidad, tenemos registro de que se consumían más o menos 7,000 especies de plantas. Sin embargo, actualmente se usan a nivel global y son producidas que tengan un impacto en las dietas del mundo solamente 150. Y de esas 150, ahí hay un número muy chiquito, y lo puse muy chiquito a propósito, para que se den cuenta cómo pasamos de 7,000 a 15 especies que conforman el 90% de las calorías que se consumen a nivel global. Entonces, estamos realmente disminuyendo nuestra capacidad de obtener nutrientes y de obtener proteínas de un acervo muy vasto de especies que además están adaptadas a condiciones también muy diversas. Estamos insistiendo entonces en tratar de cultivar lo mismo en todas partes para tener dietas homogéneas, lo cual también tiene costos ambientales y culturalmente es muy grave porque perdemos no solamente agrobiodiversidad, sino también perdemos cultura gastronómica. Y lo otro que quiero comentar tiene que ver con la pérdida de diversidad genética. Pongamos el caso del maíz, que es una de esas 15 especies que se cultivan mucho a nivel mundial y que contribuyen a la alimentación. En México tenemos variedades de maíces nativos, por cierto, también hay otro póster muy bonito de la Conavio, que si no tienen ya es hora de que vayan teniendo. En México tenemos 59 razas de maíz, pero dentro de cada una de esas razas hay mucha más diversidad genética, porque como les digo, en la diapositiva que les enseñé antes, estos maíces se crecen, se cultivan en una gama de condiciones ambientales y culturales muy grandes, y estos maíces continúan evolucionando, es decir, que su diversidad genética está viva y está en las manos de los y las campesinas en forma de semillas que ellas seleccionan y mantienen a la siguiente ciclo de cultivo. Y esto es diferente a las variedades comerciales, donde son genéticamente homogéneas, todos los individuos se parecen mucho entre sí, y entonces todos los individuos son propensos a las mismas enfermedades, ¿no? Este tipo de agricultura se ha impulsado mucho porque puede ser mucho más productiva a nivel económico, pero eso ocurre también por la forma en la que se produce con ayuda de muchos agroquímicos, lo cual de nuevo también tiene consecuencias que pueden ser muy serias para el medio ambiente. No necesariamente significa que una versión de agricultura sea mejor que la otra, quizás a nivel global necesitemos de las dos. El problema es que si en un país como México queremos sustituir la evolución, el que continúen existiendo las variedades nativas, con una agricultura que lo homogenice todo, nos vamos a enfrentar a dos problemas. El primero es que probablemente no seamos capaces de producir en las condiciones
heterogéneas de un país tan climáticamente diverso como México. Y la segunda es que perdemos opciones, perdemos capacidad de tener variabilidad para enfrentar nuevas condiciones. Y esto es algo que ya se ha dado en otras partes. Y les pongo el ejemplo de Estados Unidos. En esta figura, en la parte de arriba, pueden ver la cantidad de variedades que se conocían, y esto es solamente de variedades comerciales, que había en Estados Unidos a principios del siglo pasado. Y 80 años después es las que quedan en la figura de abajo, ¿no? Entonces pueden ver cómo ellos realmente perdieron variedades, y al perder variedades uno pierde opciones para enfrentar los cambios que vengan en el futuro y para tener una dieta diversa que podamos heredarle a las futuras generaciones. Entonces, como les mencionaba Carlos, escogimos a los 3 casos que vamos a ver el día de hoy como casos de éxito. Y un poco discutíamos en Conavio, bueno, ¿cómo mides el éxito de un caso de éxito de un esfuerzo de restauración? Pues puedes decir si se restauró o no el ecosistema, ¿no? Sin embargo, yo quisiera que ahorita hiciéramos esta reflexión para que los evaluáramos bajo otros criterios. El primer lugar es que los ejemplos que vamos a ver ahorita son casos o son ejemplos de casos que llevan miles de años alimentando a México. Vamos a ver las milpas, vamos a ver las chinampas, vamos a hablar también de la nixtamalización, y eso es algo que lleva miles de años siendo exitosos. La prueba es que a la fecha lo consumimos y nos alimenta. Y lo otro es que también yo creo que estos casos son exitosos porque existen. El puro hecho de existir y de continuar existiendo cuando el sistema en realidad ya impulsa a otro tipo de agricultura es algo digno de aplaudirse, de reconocerse y de considerarse exitoso. Entonces, con eso yo voy a terminar. Muchas gracias por su atención y buen provecho para este y todos los días que coman agrobiodiversidad.